Dios bendiga a toda la comunidad de Victoria Christian Gift and More en Humacao. Deseamos invitarlo el sábado 22 de octubre del 2022. Este sábado a las 2 de la tarde nos estará acompañando la doctora Liz Millán, anunciando su nuevo libro, presentándolo y también firmando La vida de Gille Ávila. Así que los esperamos a todos para tener un momento en el cual podamos ser bendecidos con los testimonios del libro y también crecer en el Señor. Estamos ubicados en Villa Universitaria, calle 26BB20, frente a la UPR. Recuerda, comparte, comenta y bendice. Te esperamos. La paz del Señor sea con todos. Nuevamente, el hermano Eliud Espinosa Díaz les saluda en la clase bíblica de enfoque para esta semana. Aquí estamos junto al hermano Jonathan Alicea en la librería. El Señor les bendiga con abundancia. Seguimos con el tema trimestral o de enfoque que tenemos, tema de unidad, la respuesta de la iglesia ante los eventos globales. El tema de esta semana es las manifestaciones de la violencia. Y tiene una base bíblica variada. Génesis 6, versículo 11, Jueces 19, versículo 22, Segunda Samuel 13, versículos 12 al 14, Isaías 59, versículo 8, Lucas 10, versículo 30, y Hechos 7, versículo 58. Estamos en estas 2 semanas trabajando el tema de la violencia. En la clase anterior dijimos que la entrada del pecado en la mente y en el corazón del ser humano trastornó la imagen y la semejanza que de Dios tiene el hombre, y por consiguiente sus actitudes, las actitudes del hombre y las acciones comenzaron a ser de continuo al mal. Hoy hablaremos sobre el tema las manifestaciones de la violencia, y sobre ese aspecto la acción más marcada y continua es la violencia familiar o violencia doméstica. Al mirar los pasajes bíblicos que nos ocupan, encontramos en la mayoría de ellos un destello de esa manifestación. La mujer del levita, y cuando usted lea eso, compárelo con la visita que le hicieron los ángeles a Lot y la gente de Sodoma, y verá el pareo que tiene eso bastante similar. La violación de su hermana por un hijo del rey, el asalto al transeúnte que descendía de Jerusalén. Los paisanos no lo socorrieron. Los mismos judíos apedreando a Esteban. Isaías puntualiza que a los que por el camino injusto transitan no conocerán la paz. En Puerto Rico, al hablar de violencia doméstica, los ciudadanos han acuñado un sinónimo de Ley 54. Pero violencia doméstica no es Ley 54. Existe diferencia entre la violencia doméstica y la Ley 54. La Ley 54 es un delito ya estipulado por el tribunal. La Ley 54 se establece para trabajar el delito. La violencia doméstica es un patrón de maltrato en el hogar. Entonces la Ley 54 se establece para tratar ese delito. Para tratar ese delito y otros similares. La violencia doméstica ha sido la expresión más clara del atropello del que haya sido víctima la familia, especialmente la mujer. Aunque hay víctimas masculinas, las estadísticas muestran que el mayor número es femenino. Y yo digo, wow, qué orgullo masculino. Hasta las culturas
dividen las cosas entre tareas femeninas y tareas masculinas. ¿Qué es eso? Yo veo abusivo que la mujer tenga que subirse a una escalera para lavar las ventanas de la casa. Eso es una necesidad de higiene y de limpieza, y no es una tarea femenina. Yo creo que debe realizarse en colaboración. Y así hay muchas otras tareas. Son necesidades en el hogar y no tienen sexo. Ahora, eso difiere cuando hay acuerdos entre la pareja distribuyendo las tareas del hogar. La cultura judeocristiana es una cultura patriarcal y jerárquica, la cual adjudica la supremacía al varón. No obstante, lo patriarcal no es de dominio, es sacerdotal. Así que las manifestaciones de la violencia son un tema demasiado abarcador, por lo que hoy someramente enfocaremos solo la violencia doméstica y presentaremos algunos rasgos de cómo la Iglesia responde a esas circunstancias. Violencia doméstica se define como un patrón de todo acto o situación que vaya en contra de la integridad física y emocional de los miembros del núcleo familiar y de sus bienes. Esta se manifiesta de diversas maneras: agresión física, agresión verbal, agresión emocional y agresión sexual. Incluye maltrato entre los cónyuges, maltrato y o abuso sexual contra los menores, así como el maltrato y la negligencia hacia los envejecientes. Maltratamos hasta los viejitos y en ocasiones hay violencia doméstica sexual aún en el matrimonio. Dentro del núcleo familiar, todos son víctimas. El maltrato conyugal es el acto mediante el cual una mujer o un hombre es físicamente agredido o agredida por su esposo o esposa. Comprende también situaciones donde existe una amenaza real de recibir golpes y grave daño corporal. Situaciones donde se recurre al insulto, a la humillación y al atropello. Es directo hacia el cónyuge. Yo pregunto, ¿habrá situaciones de esta en medio de la iglesia? Se supone que no, pero cuide de no ser un dictador, un tirano en su hogar, imposibilitando la paz y felicidad familiar. Aquí yo soy el que mando y aquí se hacen las cosas como yo diga, de lo contrario se las tienen que ver conmigo. Eso no es lo que dice la Biblia. De acuerdo a la data estadística, la violencia doméstica es el crimen que afecta al mayor número de mujeres y las estadísticas revelan que 1 de cada 3 mujeres en Puerto Rico es o ha sido víctima de maltrato. En la iglesia, cuando eso sucede, enmudecen, se callan para que no dañar el testimonio de su marido o de su esposa. Mire, no se engañe. Es el maltratante quien se ha dañado ya su testimonio con su conducta. Descúbralo para que tenga la oportunidad de arrepentimiento. Las mujeres de 25 a 35 años de edad son las víctimas más frecuentes. Una mujer casada está 6 veces más expuesta a ser atacada por su esposo que por un extraño.
Siguen las estadísticas diciendo que a una mujer víctima de maltrato le toma de 9 a 12 años decidirse a romper el ciclo de violencia doméstica. Dicen también que se estima que el 65% de las mujeres madres de niños víctimas de incesto son ellas víctimas de maltrato por parte de sus esposos o compañeros. Y dice que más de la mitad de las mujeres asesinadas en Puerto Rico mueren a mano de sus esposos, ex esposos, novios o concubinos. Esto está terrible. Mire las estrategias que usa el agresor en ocasiones. Aísla a la mujer de otro, no la deja socializar ni en la iglesia. Y si la saludas en la iglesia, notas a esa mujer inquieta mirando a su marido a ver qué está pasando porque no tiene libertad de movimiento, vive atejada. Celos excesivos, la celan hasta de la sombra, se inventan cosas. Posesividad exagerada, es mía, no la pueden mirar, esto es mi vellocinio de oro. Se entrometen a invadirle su privacidad y eso le dicen, no sé, para cuidarte yo debo saberlo todo de ti. La controlan mentalmente, le planifican todo en la vida. Tienen agresividad verbal. Todo lo dicen en la casa con gesto autoritario y esto es así porque yo lo digo. Maldicen con obscenidades y hablan malo en la casa. ¿Quieres saber si eso es así? Pregúntele a uno de los hijos. Destruyen a veces la propiedad. Esto ni para ti ni para mí. Y tienen el control financiero y económico de la casa. Yo sé llevar mejor que tú las finanzas, por eso yo las debo tener en la mano. Es para controlar la acción. Otra estrategia, le niegan los derechos y los poderes. Ella no puede hacer absolutamente nada. Es más, le controlan hasta las llamadas telefónicas. Hasta si el pastor llama, tiene él que saberlo. Inducen debilidades. Le privan de sueño y hasta de alimentos. En ocasiones le controlan hasta los alimentos de la casa y tienes que usar esto así, 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 así y de esta forma. Hay hostigamiento, persecución compulsiva, asedio, amenazas de muerte a los seres queridos. Es un sistema de control. La amenaza contra los hijos es la de mayor peso. A veces abusan hasta de los niños con castigos indebidos y abusan hasta de las mascotas y de otros animales. Mire, observe todos esos indicios y no permita que la condenen a vivir en un campo de concentración al cual usted no pertenece. Defiéndase, busque ayuda. Acuda incluso a la policía, deje la blandenguería. Ay no, es que él es el padre de mis hijos. ¿Por qué mejor usted no dice, él es el verdugo de mis hijos y mi verdugo y nos vamos a defender de esta guillotina? Mírelo de otra forma. Hágalo, que luego, aunque usted no quiera seguir el caso, la policía será responsable de acudir al fiscal. Hay que acabar incluso con aquellos desalmados vestidos de cristianos en la sociedad. Dios la llamó a usted, Dios no la llamó a usted a vivir en ese sufrimiento. Eso no es pecado. Pecado es quedarse estoicamente soportando maltrato. Dios quiere que vivas feliz para que le adores en libertad, no maltratada. Si para conseguir esa felicidad tienes que separarte del maltratante, hazlo,
esa acción no tiene nada que ver con tu salvación personal. La salvación te la dará el Señor si te mantienes fiel a Él, no al maltratante. Salga de los tabú. Mire, un tabú. Yo no me voy por no romper la familia y no alejar los hijos del padre. Hace rato que los hijos maldijeron al padre y lo alejaron de su corazón si los tiene atejados. Otro tabú. Por falta de recursos económicos no me voy. ¿Qué? Hay leyes de sostenimiento económico. Además, trabaje. No será la única mujer en la fuerza laboral. Hasta limpiando casas se gana en ocasiones más dinero que con una profesión universitaria. Sáquese los tabús de la mente, de la cabeza. Otro tabú, miedo a que el agresor la persiga, la agreda o la mate. Hay lugares de refugio custodiados y con restricciones de ley. Escuche esto. Casi todas las víctimas, por no decir todas, que han surgido, ha sido porque la víctima le ha otorgado confianza al agresor y le ha permitido un acercamiento o una cita. Otro tabú, no sé qué hacer, pues busque ayuda, hable con su pastor, hable con su consejero, hable con alguien, exprese su condición. Otro tabú, tengo temor a la soledad. Pues yo les digo, busque ayuda, porque es mejor solo que mal acompañado. Escuche que se oye mucho. Es que mi familia no me lo permite. Pues yo les digo, no es su familia la que están recibiendo los golpes, es usted. Así que actúe por usted. Hay quienes piensan que eso se da en toda relación matrimonial, conlleva ese tipo de problemas. Eso es un error. Así no son las discrepancias en los matrimonios. Escuchamos mucho decir, tengo la esperanza que la situación mejore. Y yo te digo, tú decides cuándo mejora. El maltratante no ha querido entregarse al Señor estando aún en la iglesia. Mi papá decía que lo único que Dios no hace es salvar al que no se quiere salvar. Y por último te doy este otro tabú. Creencias religiosas sobre el matrimonio. No bíblicas, dije religiosas. Hasta la Biblia te autoriza la separación, te autoriza el divorcio. 1 Corintios 7:15 en la versión lenguaje actual. Pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, las esposas o el esposo cristiano no está obligado a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Deje ya los tabúes bíblicos. Una esposa o un esposo cristiano amará a su cónyuge como a sí mismo o como a sí misma. Un maltratante no ha tenido un encuentro con Dios. Así que, iglesia, al estar la iglesia en la tierra, está compuesta de seres humanos y expuesta a los ataques que le dirige el enemigo espiritual de Dios y de ella. Sobre ese particular yo pregunto, ¿qué necesita realizar el componente humano de la iglesia para cumplir con su desempeño en la tierra? Y en este punto es donde las cosas toman forma y aparece el ser humano como un administrador efectivo de la gracia de Dios que cobija la iglesia. Según 1 Pedro 4:10, debe funcionar en forma correcta, cada uno según el don de Dios
que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí es donde entra una de las funciones pastorales en su rol de director en la iglesia. Esa dirección incluye una correcta guianza y una educación correcta hacia la unión matrimonial estable, fundamentada en los preceptos bíblicos y con miras a mantener un desarrollo de permanencia y fidelidad, tanto a Dios como al compromiso conyugal. Ese es el reto que enfrenta la iglesia hoy. El siglo XXI es uno totalmente diferente al siglo pasado. Los adelantos industriales y electrónicos, la tecnología, la preparación académica de los ciudadanos y las circunstancias sociales son totalmente diferentes al siglo pasado. Por lo que los métodos y las formas de enfrentar las cosas, aún en la iglesia, son totalmente diferentes. Es por lo tanto que es necesario que el pastor o el consejero de la iglesia se ajusten hoy a un programa de trabajo acorde con esta demanda circunstancial. Es mi parecer que los procedimientos utilizados en el pasado para una consejería prematrimonial y matrimonial son totalmente obsoletos hoy día, inaplicables y ajenos a las circunstancias que presentan los retos de esta época moderna. Los que nos antecedieron trabajaron con una comunidad poco culta o no educada a nivel secular. Fue un tiempo diferente, donde la gente no tenía la facilidad de todo a la mano, como la tecnología de hoy. Era un tiempo donde las orientaciones o las instrucciones que se impartían no eran cuestionadas o debatidas por los aconsejados, bien fuera por falta de conocimiento o por sumisión impuesta. La iglesia de hoy trabaja con gente de un grado académico mayormente universitario. Por las circunstancias sociales y tecnológicas, cuando una persona presenta una situación o formula una pregunta o somete una solicitud de orientación prematrimonial o matrimonial, ya ha consultado una variedad de redes sociales donde ha presentado sus interrogantes y de las cuales ha recibido alguna información y algunas respuestas. El pastor o el consejero necesita una capacidad, tiempo y una organización tal que pueda dar una orientación sana acorde con los principios bíblicos y atemperada a las situaciones y circunstancias actuales. Esto conlleva preparación, entrega y, lo más importante, el proceso de un programa formativo donde las personas puedan presentar y enfrentar con tiempo suficiente sus interrogantes y proyectos hacia la empresa que van a comenzar, o sea, el matrimonio, de la cual tienen dificultad para manejarla. Es imposible que esto pueda hacerse a base de la estructura del pasado, enfocada en 3 o 4 entrevistas aisladas con el matrimonio o con los contrayentes. Entiendo que la tarea requiere una planificación más organizada, dirigida y conducente a suplir la necesidad de la época. Es hora de romper con los esquemas, de sentarnos a mirar cómo el Espíritu Santo lo va a hacer todo, mandar a todo al ayuno y a la oración, de lo cual yo no estoy diciendo que sea erróneo. Lo que enfatizo es que
hace falta una alta entrega, un orden, un compromiso y una actualización. Debemos ponernos a trabajar con más conciencia en la encomienda que nos fue dada. Estamos en un tiempo de reto extremo para lo que es la ordenanza matrimonial, también para la estabilización de lo que es una familia en el concepto bíblico, para la crianza y para el cuidado de los hijos, y las estrategias del pasado no son funcionales a la demanda contemporánea. Es hora de que las iglesias tradicionales comiencen a enfrentar el reto actual y a organizarse de forma tal que puedan ser la ayuda necesaria en un momento tan crítico concerniente a lo que es la sagrada institución del matrimonio versus la violencia doméstica. Es tiempo de establecer programas y cursos preparatorios y formativos donde los candidatos al matrimonio, donde los componentes del matrimonio puedan ser instruidos en lo que concierne a lo que es un matrimonio y no a ser orientados para una ceremonia nupcial. Que adquieran herramientas de lucha y de mantenimiento para trabajar y funcionar en una empresa tan importante. La paz del Señor sea con todo. Dios les bendiga con abundancia.